El día de hoy pensaba hacer un avance del programa, perdón ustedes esta corbata que me han traicionado todo el programa, hacía un avance en el programa que iba a decir más o menos esto, ¿no? El primer boliviano que entrevista a gente de la FARC en Colombia, ¿no? Gran reportaje, no se la pierda hoy en Todo a Pulmón. Un boliviano que llega a entrar a las casas donde están prácticamente viviendo integrantes de estas fuerzas revolucionarias de Colombia. Es decir, ¿cómo lo presento? Y la segunda pregunta que me invadió es, ¿me van a creer o no me van a creer? A ver, quiero hoy presentarle en este set de televisión a nuestro periodista de cadena, José Luis Toro. Hola, José Luis, ¿cómo estás? John, buenas noches. A ver, José Luis, cuando tú me hablaste de esto hace tiempo, me quedaron algunas dudas. ¿Llegaste tú a entrevistar a la gente de las FARC? Así es, John. Desde el 2004 que ya vamos llevando la cobertura de las FARC, hemos estado en cada momento histórico que se ha producido con relación a la insurgencia, con la liberación de Ingrid Betancourt, con la muerte de Raúl Reyes. En fin, todas las actividades han sido cubiertas por mi persona. Y después ya con el diálogo que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno de Colombia, que también he estado en 2 oportunidades cubriendo precisamente todo el acontecer en torno a este hecho histórico. A ver, muchos quisiéramos, José Luis, estar en eventos internacionales de esta naturaleza, pero sabemos que el esfuerzo que hacen los medios de comunicación, la billetera no da para hacer esta clase de coberturas. ¿Cuántos quisiéramos estar, qué sé yo, en grandes momentos con presidentes, con mandatarios, cancharnos el pasaje, el hotel que hay que estar ahí, el movimiento de las grandes ciudades? Esto es difícil. Y desde 2004 tú estás cubriendo el tema de las FARC y el proceso de diálogo. ¿Cómo? Bueno, ha sido, John, circunstancial. Voy a tratar de ser muy breve para resumir todo. Lo que pasa es que en el 2004 hubo un gran problema en Perú. El comercio había denunciado a un empresario, Fernando Ceballos, que era dueño de Aerocontinente, de haber estado en hechos ilícitos de narcotráfico, y con ese dinero había conseguido toda una flota de aviones que operaba en Chile, en Perú y también en Bolivia, y que incurría en varios delitos como cabotaje y otros, y desplazaba a las aerolíneas más grandes de Sudamérica porque te cobraba más barato. Entonces, este empresario Ceballos le puso un juicio a los periodistas del comercio por $300 millones. Entonces, los del comercio lo que agarran es internacionalizar el tema, invitar a periodistas de todos los países. Y entre ellos, pues, me invitan a mí porque yo tenía ya un programa de investigación a nivel nacional, que le salió obviamente más barato a tener que, creo que nunca se iba a pagar esa suma. Y resulta es de que ahí nos juntamos varios periodistas de todos los países, y hoy está en la cárcel ese señor, en fin, ya pasó eso. Le demostraron al final que el tipo hizo cabotaje. Exacto. Y además que figuraba en el Kimpi Hub, que es entre los 10 más buscados por el FBI. Entonces, esa persona ahora está en la cárcel, el comercio demostró que tenía todas las pruebas, y fue ese el inicio, digamos, de esta travesía que hice, porque después se me invitó a Colombia a precisamente seguir el tema de las FARC. Habían invitado a periodistas de cada país que hacían investigación, y en ese momento creo que mi programa era el único acá en Bolivia que hacía más o menos investigación a nivel internacional. Informe exclusivo. Informe exclusivo, Informe exclusivo, que ahora se pasa también por cadena. Por cadena, exacto. Entonces ese el enganche para que por primera vez viaje a Colombia, Ecuador, a hacer precisamente el tema de los hospitales de las FARC, con lo que nos premiaron con el Premio Nacional de Periodismo ya aquella vez. ¿El Premio Nacional lo ganaste tú cuándo? El 2005. 2005, ok. ¿Estuviste en la liberación de Betancourt? Sí, hemos estado una vez que fue liberada Ingrid Betancourt, ya en todos los acontecimientos que ocurren con relación a las FARC, porque nosotros estamos acreditados también a la prensa internacional, que están acreditados periodistas de todos los países del mundo, y de Bolivia somos solamente nosotros, es decir, mi persona. Entonces, en cada actividad que hay de las FARC es que obviamente nos invitan para hacer el seguimiento de todo ese proceso histórico. Es en el sentido que también hemos estado en La Habana, he entrevistado a las FARC, y he sido uno de los únicos periodistas que además ha tenido la exclusividad de ingresar a la casa de las FARC en un lugar denominado El Laguito. Ingresar a la casa de las FARC en La Habana. ¿Cómo le explicamos esto a la gente?
Bueno, lo que pasa es que las FARC tienen un lugar en La Habana. Son 30 delegados de las FARC que llevan a cabo las negociaciones en Cuba y el gobierno les ha otorgado un lugar especial para que ellos puedan reunirse, planificar, etcétera, hacer todas sus actividades. Y este lugar es muy secreto y no ha ingresado ningún periodista, John, solamente un boliviano, porque a nosotros nos consideran unos periodistas muy equilibrados porque estamos al margen de ese conflicto armado. Entonces hemos sido muy bienvenidos por ambas partes, tanto por la delegación del gobierno de Colombia como también por las FARC. Entonces siempre tratamos de hacer un trabajo equilibrado porque sabemos que este tema es muy delicado y es que ahí están las imágenes, es en el momento en que estoy ingresando a la casa donde ellos se reúnen. Él es Marco León Calarcá, él es el jefe precisamente de la comitiva de las FARC, un alto miembro del secretariado de las FARC, que también estuvo en Bolivia en el 96, si no me equivoco. Si podemos dejar un poquito con el audio para que vamos a ver todo el video enseguida. Vamos a ver todo el video enseguida para que la gente lo vea. Bueno, llegaste a este lugar, ok. Y el último viaje que has hecho, José Luis, estás presentando este reportaje, has presentado a varias ciudades en Colombia. En Ecuador, lo has presentado. ¿Qué repercusiones ha tenido este trabajo periodístico tuyo allá en Ecuador? Muy bueno, lo que pasa es que el documental se divide en dos partes. Por un lado está precisamente las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, todo el proceso, pues estamos muy empapados del tema, sabemos qué puntos se está tocando, sabemos qué puntos se van a tocar, cómo se están dividiendo las mesas de diálogo, etcétera. Y por el otro lado, hemos querido indagar un poquito en el tema de la migración colombiana. Es decir, ¿qué pasa con los colombianos que migran de su país? Porque hay una gran migración colombiana. ¿Y cuál es el país preferido? Por excelencia es Ecuador. Entonces, la mayoría de las personas que se han ido a Ecuador y que viven en Ecuador han abandonado precisamente su país por el tema de la violencia generada entre las FARC y otros grupos armados en ese país. Entonces, hemos recorrido varias ciudades, recabando información, testimonios, en fin, y eso lo hemos plasmado precisamente en un documental que cuenta esas dos partes. ¿Cuánto dura el documental original? El documental dura 22 minutos. 22. Hoy 22 minutos. Nos vas a regalar 10 de este trabajo. Sí, 10 minutos, que más o menos resumen gran parte. Y que este trabajo va a ser, tengo pensado presentarlo una vez que pase el proceso electoral, acá también en alguna sala de cine, en la Cinemateca, para todo el público y por supuesto para Cadena A. Perdón. O sea, es periodista de esta cadena de televisión. José Luis Toro, 10 minutos de este reportaje que se llama Reportaje sobre el proceso de paz. Así es. En realidad se llama Documento Furtivo de las FARC, que ese es el título que hemos puesto, pero para dar el resumen hemos querido solamente entrar con ese tema. Señoras y señores, el reportaje de el único boliviano periodista adentro con las FARC. Aquí lo tiene. Guerrilleros hostigan al ejército. Que le den un poquitico más a la derecha. El 19 de noviembre de 2012, tras décadas de enfrentamientos entre las FARC y el ejército de Colombia, cuyo saldo dejó hasta ahora 220.000 muertes y 9 millones de desplazados, cifra del año 2013 por la Defensoría del Pueblo, ambas partes dieron inicio a un diálogo para acabar con la violencia en Colombia. Para este proceso se conformaron 2 comisiones de 30 personas por parte de las FARC y 8 del gobierno. Las delegaciones que se reúnen en La Habana, Cuba, tocan 5 puntos de una agenda propuesta por los países garantes: Francia, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, así como también las partes en conflicto para dejar las armas y llegar a una paz duradera. En la actualidad, las FARC es un ejército de aproximadamente 8.000 miembros y cuyas raíces se remontan a 1964, cuando fue fundada como grupo revolucionario armado en contra de los gobiernos de facto. Desde entonces, el ejército de Colombia no pudo desarticular a esta organización, a quienes los acusan de incurrir en una serie de delitos como secuestro, reclutamiento de menores y narcotráfico. Durante décadas hubieron 3 intentos de diálogo para acabar con la guerra, pero esta última es la más esperanzadora.
El primer punto de la agenda sobre desarrollo agrario integral fue superado, mientras que el segundo en torno a la participación política y el tercero, referido al tema del narcotráfico, se consensúan a través de comisiones. Ahora la mesa de diálogo ingresó al debate del punto 5 sobre el resarcimiento de daños a las víctimas del conflicto y se dejó para la última parte el punto 4, que es el cese al fuego y el desarme unilateral de las FARC. La delegación de las FARC se encuentra hospedada en La Habana en un sitio denominado El Laguito, cerca al Hotel Palco, donde se lleva a cabo precisamente las sesiones de diálogo. El jueves 29 de agosto y luego de varios pedidos nuestros, las FARC aceptaron nuestro ingreso al interior de su casa, a lo que ellos lo llaman también como su campamento. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Saludos, bien, gracias. Bien. ¿Podemos pasar? Adelante, está en su casa. Muchas gracias, Marco. Bueno, este es el lugar donde también llevan a cabo ustedes reuniones. ¿Qué me puede decir de este lugar, Marco? Esta es una casa ¿Ya? donde los cubanos, digamos, nos han entregado para que nosotros vivamos aquí. ¿Toda la delegación, Marco? Sí, pero para nosotros es nuestro campamento. Bueno, muchas gracias por permitirnos ingresar. Lo vamos a saludar aquí al amigo, si nos puede presentar, Marco. ¿Él es? Bueno, él es Olmedo. Olmedo. Mucho gusto. Usted también es delegado de la... Sí, yo hago parte de la delegación de la FARC. De 29 delegados son. 30. 30 delegados. Y me decían que el 50% casi son mujeres. Más o menos. ¿Quiénes participan en esta vez? Vamos a conocer un poquitito. No, hoy nos encontramos con el camarada Tomás Ojeda. Tomás. Hace parte de la delegación. Gracias. La camarada Camila Cienfuegos. Camila, conocida como Camila Cienfuegos, perteneció a las Juventudes Comunistas y se unió a las FARC en 1994, cuando se dice que paramilitares asesinaron a sus hermanos. Al término conversamos con Marco León Calarcá, uno de los más importantes miembros de la guerrilla. León Calarcá, también llamado Luis Alberto Albán, fue representante público de las FARC en México hasta el 2002. Antes estuvo en Bolivia en 1997. Por lo pronto vamos avanzando en unas propuestas mínimas. No son nuestro programa. Son propuestas mínimas que nos permitan acercarnos para construir esos acuerdos, atacar las causas del conflicto y poder seguir luchando por nuestro objetivo revolucionario sin las armas. En el tema político, las FARC están convencidas que pueden ingresar a la política y dejar las armas. El segundo hombre más importante de las FARC, Iván Márquez, en una entrevista exclusiva en La Habana, sostuvo que las FARC ya llegaron al Parlamento en Colombia, pero que por la fuerza fueron desarticulados. La FARC se convirtió, a raíz de un proceso de paz, en plataforma de lanzamiento de un nuevo movimiento político que se llamó la Unión Patriótica. Y ese movimiento eligió unos 17 representantes y senadores a Cámara y Senado de la República en Colombia. Entre eso estuve yo, pero la intransigencia del gobierno de Colombia pues prácticamente avala, terminó con esta posibilidad de que por la vía política se pudiera adelantar una lucha en favor de las mayorías nacionales. La segunda parte de nuestra investigación se basa en torno a la migración colombiana a territorio ecuatoriano por el tema de la violencia. Recorrimos el norte de Ecuador, donde opera el Frente 48. Durante nuestra visita cruzamos de Ecuador a Colombia, a la provincia de Putumayo, donde un oleoducto habría sufrido supuestamente un atentado, lo que permite asumir que la violencia y la presencia de grupos armados es todavía constante. Sí, son grupos que se denominan autodefensas, otros van cambiando de nombre, pero no son solamente la FARC, también son muchos paramilitares y son residuos también del paramilitarismo.
Este es el puente San Miguel, que es la frontera precisamente entre el Ecuador y Colombia. Aquí ya se encuentra el departamento de Putumayo y si podemos observar aquí a la derecha se encuentra precisamente el río San Miguel, este río que divide ambos países. Por este lugar es donde pasan los colombianos al Ecuador, en su mayoría huyendo de la violencia en su país. Los enfrentamientos con la guerrilla y el ejército, eso, por eso es que salimos para acá. ¿Usted viene de Putumayo? Sí, de Putumayo, sí señor. Ya en el 2004, varios medios internacionales, entre ellos Informe Exclusivo, mostraron que en Lago Agrio y otras poblaciones que están ubicadas en la frontera con Colombia se convirtieron en refugio para los guerrilleros. Estos lugares se transformaron en espacios de suministro de alimentos, combustible y otros artículos. También en hospitales donde los guerrilleros se hacían curar sus heridas para luego recuperarse y volver a los combates. De lo contrario, nadie podría justificar el gran comercio en poblaciones relativamente pequeñas. Dejamos Sucumbíos y nos dirigimos a Santo Domingo, aquella otra ciudad grande y muy comercial. En Santo Domingo, gran parte de su gente es colombiana y en su mayoría se dedican al comercio. Ellos mueven bastante comercio aquí por la ideología que tienen de su país, ¿no? Que lamentablemente no pueden estar allá porque por problemas políticos internos de la guerrilla y todas esas cuestiones, tienen que aplicar sus conocimientos acá en Ecuador y les va bien a la gran mayoría de colombianos. Lamentablemente también otra parte que les da la mala fama, que se dedican aquí al sicariato. Queda claro que la violencia desatada hace décadas en Colombia obligó a muchos a emigrar a Ecuador. Llegamos a Santo Domingo porque tenemos información de que muchos miembros de las FARC que abandonaron la guerrilla se asentaron acá y pidieron refugio en estos sectores. Nuestra próxima visita es Esmeralda, ciudad que está ubicada al oeste de Ecuador y a orillas del Pacífico. El 90% de los habitantes de Esmeralda son afroecuatorianos, pero acá también existe gran presencia de colombianos. Tal como en Sucumbíos hay varios refugiados de las FARC y de otros grupos armados que abandonaron la guerrilla. Según la Defensoría del Pueblo, los que dejaron las filas de estos grupos cuentan con absoluta reserva y constante protección, ya que incluso cabe la posibilidad de un enfrentamiento entre ellos, debido a su pasado por haber pertenecido a las FARC o a otros grupos contrarios como los paramilitares. Lo que sí hacemos son las vigilancias a las personas que en calidad huyen por situaciones de riesgo de su personal y de familia, huyen de los conflictos. Es momento de retornar a Quito y lo hacemos por el otro extremo, por el norte, bordeando la frontera con Colombia. Tras varios días de haber extraído testimonios e información en diferentes ciudades de Ecuador, Truji estuvo al interior del grupo armado varios años y ahora radica y recibe protección en Ecuador. Por primera vez cuenta su historia. A mí me decían el Truji porque mi apellido es Trujillo. Y yo estuve en las FARC más o menos desde el año 2004. Ahí nos vinieron a pedir que nos reclutemos y fueron de la guerrilla del Frente 48. Ahí me enrollé junto con algunos amigos, gente de la infancia, sobre todo porque estábamos bajo amenaza, pero también nos dijeron que íbamos a tener una mejor vida con ellos. ¿Sabe, José Luis? Una cosa es ver una serie de videos sobre este proceso de paz y seguirlo a través de la red de internet o de los noticieros en nuestros lugares. Otra cosa es tener un periodista como tú con esa visión boliviana de lo que es este proceso de paz. Felicidades, es muy poco a todo lo que realmente te mereces en aplausos y reconocimientos por este trabajo que ya has logrado y que, reitero, está siendo presentado en varias ciudades del Ecuador ahora. Así es, John, lo hemos presentado en 3 ciudades del Ecuador. En Santo Domingo, en Esmeralda y en San Lorenzo, los lugares donde hemos hecho el reportaje, donde hemos recabado mucha información, es solamente parte de lo que hemos mostrado acá. Entonces nos ha ido muy bien porque ahí les interesa muchísimo el tema, o sea, despierta mucho interés. Más aún cuando un boliviano está produciendo este tipo de documentales, porque como te decía, tenemos una credibilidad muy grande al estar al margen de ese conflicto armado, ¿no? Entonces nos ha ido muy bien. Ahora ya es en Bolivia, que una vez que pasen las elecciones seguramente lo vamos a hacer en la Cinemateca y después, por supuesto, en Cadena A, ¿no? Felicidades, José Luis, una vez más. Informe exclusivo se transmite por Cadena A. ¿En qué horario? A las 18:30 todos los sábados. Todos los sábados, 18:30. Bueno,
pedacito de esta historia, lo tienen también en nuestras ediciones informativas de Telea Noticias, el periodista José Luis Toro, nuestro periodista de Telea. Vamos a darle por lo menos un fuerte aplauso, señores. Este trabajo no es así nomás, es decir, cancharse, todo eso es realmente para reconocer. Gracias, José Luis. Gracias, John. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal?